Buen día, mi nombre es Karen Yulisa Quiñones Martínez y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del personalismo y la logoterapia. Vamos a iniciar hablando acerca del personalismo. El personalismo es un movimiento filosófico que postula el supremo valor de la persona, donde debemos distinguir entre la persona y el individuo para no usar erróneamente la frase eres personalista y eres individualista. El individuo es un ser invisible que no presenta características propias que lo definan. La individualidad es mecánica, material e intercambiable. Como por ejemplo, una persona puede morir, puede venir otra y puede fácilmente ocupar su lugar, reemplazarla. Pero este no es el caso de la persona. La pérdida de una persona, de un amor, de un ser querido, de una amistad son irreparables. La persona es así, es espiritual, es apasionada, es virtuosa y se caracteriza por sus propias tendencias y ser un ser inintercambiable. La persona es un ser encarnado situado en el cuerpo, en la historia y constitutivamente comunitario. El personalismo constituye un esfuerzo para comprender y superar una crisis del siglo XX y esta, como otras corrientes filosóficas, trata de ser revolucionaria, trata de ayudar al hombre en su formación total. Esta corriente filosófica inicia en Francia en la década de 1930, teniendo como principal figura a Emmanuel Mounier, quien funda la revista llamada Spirit, Espíritu en español, la cual va a ser esencial para este movimiento, pues en ella se centran sus principales tesis e inquietudes filosóficas y políticas. El propósito fundamental del personalismo es la defensa de la persona, y es la defensa de la persona la que lleva a Mounier a combatir en primer lugar el individualismo, la ambición y la despersonalización del hombre. También, según Mounier, el capitalismo pone primero el dinero sobre la persona, dándole así preferencia al tener que al ser. Para Mounier, también el individualismo es el peor enemigo del personalismo. Afirma que el individualismo es un sistema de costumbres, sentimientos, ideas e instituciones que organizan al individuo sobre la base de una actitud de aislamiento y defensa, siendo el personalismo una filosofía, no solamente una actitud. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la logoterapia. La logoterapia es una psicoterapia que propone que la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano, una dimensión psicológica inexplorada por paradigmas psicoterapéuticos anteriores y que la atención clínica a ella es esencial recuperación integral del paciente. La logoterapia fue desarrollada por Viktor Frankl, uno de los principales representantes del análisis existencial. La logoterapia se enmarca en el análisis existencial, un tipo de terapia con un marcado carácter filosófico que se centra en la búsqueda de un significado vital ante el vacío existencial, causante de síntomas psicológicos, emocionales y físicos. Según Frank, las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, y esta búsqueda de un significado pues nos lleva a una motivación vital, dándose así cierta libertad, ya que podemos decidir qué actitud vamos a adoptar ante cualquier adversidad. También se habla del ser humano como único, que no hay otro igual, como un ser humano irrepetible, irreemplazable al mismo tiempo y que pues está llamado a la libertad y a la responsabilidad. El hombre tiene la facultad de ser libre frente a sus destinos biológicos, psicológicos, sociales, es decir, tomar una actitud eh, o responder ante las adversidades. Existen algunas técnicas principales de la logoterapia que son la intención, la paradójica, la de reflexión, el autodistanciamiento, la modificación de actitudes y el diálogo socrático. En la intención paradójica, el terapeuta induce al paciente a intentar voluntariamente aquello que trata de evadir y un resultado de esta puede ser la desaparición de un síntoma. En la de reflexión se anima constantemente a olvidarse de su padecimiento para superar
la tendencia a la preocupación y a la hiperreflexión. En el autodistanciamiento, el compañero existencial, como se le llama al cliente o paciente, aprende a verse a sí mismo más allá de su padecimiento, con la posibilidad de separar su neurosis para así apelar a la propia voluntad del sentido para, mediante la fuerza de la oposición del logos, dirigirse a él. En la modificación de actitudes se hace énfasis en el comportamiento, en comportamientos claves a practicar mediante una cierta disciplina para más tardar dejar de atender a las actitudes dañinas y poder ver las nuevas como motivadores de cambio. Por último, en el diálogo socrático se usa el estilo de la mayéutica para guiar a la persona hacia el autoconocimiento y la precisión de su responsabilidad en sus acciones. La logoterapia se define como la sanación a través del sentido. Es una escuela de psicoterapia que pretende ayudar al individuo a encontrar el sentido de su vida sin importar la adversidad de las circunstancias. De acuerdo también a Víctor Frank, la vida tiene sentido bajo cualquier condición, ya que aunque existan cualquier tipo de situaciones, siempre el ser humano tiene la libertad de elegir y reaccionar ante estas. Esta se centra en erradicar la desesperanza, definida como un sufrimiento, conduciendo a un vacío y a la depresión. Frank basó su teoría en los pensamientos también de Sigmund Freud. La logoterapia atiende la problemática del hombre de hoy, el mal de nuestra época, centrada en cuestión del significado de lo que vivimos, no solo personal, sino que también socialmente. A través de uno de sus libros, Frank narra cómo descubrió los cimientos de la logoterapia durante los años que pasó en un campo de concentración. Para la creación de la logoterapia, Víctor Frank leyó acerca de varios estudios, interesándose primordialmente por el psicoanálisis de Freud. Luego se va con la psicología individual de Alfred Adler, y ahí va hablando sobre valores, sobre el sentido de la vida. Por primera vez usa el término de logoterapia en 1926 para hablar de su método en una conferencia de Asociación Académica para la Psicología Médica.